nos parece muy relevante continuar hablando, repensando sobre esto que ocurrió en Davos en estos días recientes. Y hoy tenemos el honor de tener una vez más por acá a Fabricio Lorusso, quien es profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica de América Latina, investigador sobre desapariciones y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana León. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenos días todavía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todas y todos y a la audiencia. Muchísimas gracias, Fabricio, por tomarnos esta comunicación. Estábamos leyendo tu columna de opinión publicada en Sin embargo, llamada Estar en la mesa o en el menú de Donald Tony Soprano. ¿Nos puedes contar un poco, pues también tu perspectiva sobre esto que ha ocurrido a la luz también de esta columna que nos compartes? Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Y bueno, el título intentaba provocar algo a partir de una semejanza evidente, me parece, de Donald Trump con el típico gángster mafioso de la Cosa Nostra neoyorquina del siglo XX y quizás también del siglo XXI. Él mismo ha admitido haber tenido relación como pues este empresario de la construcción que ha sido Donald Trump en Nueva York con mafiosos en su época, diciendo que pues no vas a querer deberles dinero, ¿no? Pero que pues hay que relacionarse también, pero que me parece desde ese entonces hasta la fecha ha adoptado plenamente su estilo. ¿Cuál es su estilo? ¿Y cuál es el estilo de Tony Soprano, de la serie de Los Sopranos, que recomiendo? Es muy, digamos, muy buena serie, muy larga también, histórica, pero ¿cuál es el estilo? Pues primeramente la mafia nace para proteger cuando el Estado es insuficiente, no está, no puede, protege a personas de una amenaza real. Pueden ser otros caciques, algún país extranjero, otro grupo delincuencial, pero hay una amenaza real. Y luego ya la mafia, como Donald Trump, se convierte él mismo, ella misma, en la amenaza real. Es decir, te va a proteger de él mismo. Es decir, ahora Trump ofrece protección de sus mismas retaliaciones y medidas que va a ser. Entonces, un poco la clave de interpretación de este primer año de Trump que se vio muy errático propiamente en el foro de Davos, que ahora parece que el foro de Davos o hasta China, ¿no? Y otros países globalistas, es decir, son los defensores del viejo orden mundial, como parecen ser los buenos en esta película, aunque siempre hemos criticado al propio foro de Davos porque es un foro elitista, donde se toman decisiones para toda la población mundial en cuartos cerrados, ¿no? Es un foro antidemocrático de las élites globales, pero bueno, digamos que ahí justo se generó esas tensiones por parte de Donald Trump, claramente, con diferentes propuestas, frases, amenazas, y en donde finalmente tuvo que de alguna forma recular o por lo menos cambiar una parte de su discurso ya al final del foro. O sea, el foro fue muy performativo, fue prácticamente una película gangsteril, ¿no? En donde hay diferentes bandas, ¿no? Contrapuestas en un foro de las élites de ese tipo, ¿no? En donde pues tanto sobre el tema de Groenlandia, por ejemplo, entre otros, como sobre el tema de Gaza, de alguna manera tuvo que redimensionar sus afirmaciones, ¿no? Sobre Groenlandia, pues la idea de poderla tomar con la fuerza, la idea de tronar con aranceles altísimos a los países europeos en general y a los 8 países, ¿no? Entre los cuales Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, que habían enviado algunas decenas de soldados, ¿no? La semana pasada para crear un presidio ahí, un poquito como respuesta, pero digamos que pues realmente no fue ni una gran provocación de parte de los países europeos, pero la respuesta fue: te amenazo con el 200% de aranceles sobre la champaña, ¿no? En el caso de Francia, por ejemplo, que se ha mostrado, al menos en la retórica política pública, se ha mostrado el país más duro de Europa, pero luego sabemos, porque Trump ahorita ya muestra mensajes privados, personales de líderes,
y luego los ventaneas, ¿no? Entonces lo hizo con dos líderes ahí durante este momento de Davos, con el presidente Macron, el francés, porque pues este último lo invitó a París a discutir estos temas, platicar en un G7 especial, ¿no? El foro de las 7 economías mayores del mundo para tratar de mediar de alguna manera. Entonces pues ahí como que lo ridiculizó, ¿no? Ya que Macron tiene un discurso público de los más duros en contra de Trump, quería imponer a través de la Unión Europea el bazooka comercial, o sea, toda otra serie de aranceles contra Estados Unidos, más limitaciones para sus empresas, ¿no? Y también usó esa revelación de mensajes privados, entonces vemos el nivel, ¿no? Infantil de las relaciones internacionales ahorita, con Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, que es prácticamente un vasallo adulador completo, hasta muy embarazoso, da mucha pena ajena lo que le dice a Trump para elogiarlo y que en Siria fuiste muy bueno, que vas a cambiar el mundo, que eres mi héroe, ¿no? Entonces también lo ridiculizó, pero para Mark Rutte eso fue positivo porque así puede mostrarse al mundo como el verdadero susurrador y amigo de Trump, ¿no? Según se ganan el respeto de esa manera, pero pues es el de los máximos dirigentes de la Alianza Atlántica, la alianza militar euroamericana, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron algunos de los episodios de esta larga serie, digamos así, de Los Sopranos, versión Donald Trump, con esa función de extorsionador y que luego trata de como que ajustar, arreglar las situaciones. Finalmente, ¿qué quedó para Groenlandia, no? Para ir a ese punto y luego a lo mejor hablar de la otra parte de la columna, del Board of Peace, Junta de la Paz de control mundial distópica que se inventó Trump para Gaza, pero la quiere aplicar a todo el mundo solo con sus amigos, ¿no? Pero bueno, Groenlandia finalmente quedó algo un poco más pragmático al final, en donde en realidad nadie gana, ¿no? Pero podemos decir que ya renunció a la idea de la invasión como tal, que no se descartaba, y probablemente habrá un pacto con Dinamarca, tampoco está firme, ¿no? Pero bueno, un pacto con Dinamarca para tener soberanía estadounidense en algunos puntos más, además de las bases, crear del país, ¿no? Entonces, tener pedacitos de soberanía con modelo tipo islas del Pacífico, esas, ¿no? En que esa parte es de Estados Unidos, ¿no? Entonces podría crear nuevas bases, avampuestos, etcétera, y una cúpula de protección antimisiles, antiamenaza de Rusia y anti-China, una amenaza que todavía como tal no se ve, pero bueno, en el futuro con las rutas árticas supuestamente se vería esa amenaza, ¿no? Entonces, bueno, por ahora quedó más o menos así la situación de Groenlandia, que sí, muy estratégica, pero casi desata una crisis internacional y todavía no está propiamente destrabado el asunto. En el medio queda la población de 57.000 inuits y población danesa en Groenlandia que no tiene expresión. Es decir, incluso Trump quiere comprarse un territorio, pero puedes comprar las casas, el terreno, las bases, el hielo, del pedazo de hielo, como lo llama él, esa isla más grande del mundo, pero no puedes comprar las personas que están encima que viven ahí, ¿no? Entonces, bueno, digo, el siglo XIX acabó, pero parece que en este sentido regresó. Hay otro punto de Groenlandia que se dice poco. Están apostándole con todo al deshielo. Es decir, justo se conecta con ese negacionismo del cambio climático, con esa inversión en el carbón, en el petróleo, en los fósiles, en los contaminantes, que parecen mantener las principales potencias en general, especialmente Rusia, Estados Unidos y China, ¿no? Destruyendo ese discurso sobre el medio ambiente o de protección, casi apostándole a que el Ártico se vuelva un océano navegable todo el año, ¿no? Entonces es también dramática esa situación. Mm, la otra parte del Board of Peace, este Consejo de Administración del Mundo, es bastante embarazosa como propuesta,
y muchos países tuvieron que pensarlo algunos días entre someterse nuevamente a una voluntad imperial y contestar que sí, y eventualmente pagar $1.000 millones para asociarse en esta contrapropuesta de Trump para sustituir incluso la ONU. No es solo para manejar Gaza, ya como territorio colonial, colonial de Israel y de Estados Unidos y de los inversionistas privados. Va más allá. O sea, pretende ser el germen de un nuevo orden mundial basado en un emperador prácticamente que tiene veto de decisión. Entonces, bueno, hay países que razonaron que no pueden entrarle claramente ni como miembros rotativos, o sea, los que no pagan son como, es como la membresía de las redes sociales que apoyan al propio Trump por allá, como X, etcétera, ¿no? Está la cuenta premium y la cuenta rotativa que dura 3 años, pero no es premium. De todos modos, ni premium ni normal, todos los líderes mundiales que él ha invitado, muchas autocracias también, incluyendo Vladimir Putin, incluyendo otros personajes, Lukashenko, etcétera, ¿no? De Bielorrusia. Pero pues ninguno tiene propiamente un voto, ¿no? Sería un foro de discusión en que al final Estados Unidos, más bien Trump, decide, ¿no? Entonces está esa otra propuesta. Hay países que quisieron, coquetearon con la idea, como la Italia de la derechista Giorgia Meloni, por ejemplo, que esperó unos días y luego ya encontró una cláusula constitucional que dice que nunca un presidente del gobierno del país y el país puede meterse en un foro que no tenga pares condiciones de negociación y de decisión, ¿no? Entonces eso es anticonstitucional y ahí agarró para decir que no, pero ella se ha puesto como la interlocutora europea con Trump y no condena básicamente o condena de manera muy, muy blanda los disparates, pero que son disparates, lo digo así provocativamente, pero que son muy serios también y provocan efectos reales y dramáticos. Eh, no Aquí, sé, sí, sí, perdón sí. Fabricio, me gustaría preguntarte, ahondar un poco en esto que ya nos comentas, sobre este organismo que pretende ser internacional. Ayer revisábamos también información que ya también tú nos adelantas sobre una posible idea que Donald Trump tendría de competir con la ONU. De hecho, si ahorita podemos ver los logos, pues llama la atención, ¿no? Están estos laureles. Sin embargo, en el caso, bueno, el de la izquierda es la, digamos, como propuesta, muy entre Sí, comillas, sí. de Donald Trump, que se ve precisamente en Norteamérica, ¿no? A diferencia de, se supone, la idea de la ONU de, pues, todas las regiones. En este sentido, Fabricio, me gustaría citar una parte en la que también tú refieres en tu columna. Dice, sí, seguridad y protección de las amenazas, siendo la principal de estas el mismo Donald Trump. Así actúa la mafia, pagas por protección, pero quien ofrece la protección es también quien te está amenazando de muerte. Fabricio, en este sentido y por el juego también que ha ocurrido, ya nos has tú también revelado en la columna, nos sintetizas muy bien varias de las expresiones que se dieron lugar en estos últimos días. Pero en todo este juego y esperando también como ciertas reacciones de algunos líderes, me gustaría saber tu lectura sobre este punto. ¿Qué tanto, bueno, sabemos también de la nula efectividad, por ejemplo, frente al genocidio en Gaza que ha tenido la ONU, pero qué representa, digamos, como un riesgo latente con efectos muy reales de avanzar internacionalmente esta iniciativa por parte de Donald Trump y el respaldo, por lo menos también digamos el que se ponga en discusión un tipo de propuesta donde eso, el matón sea quien esté generando una propuesta de paz contra sus propias amenazas? ¿Cómo ves esto? Sí, por un lado está eso, y las críticas legítimas al orden anterior, hipócrita, ambiguo, a veces disfuncional, ¿no? El llamado orden liberal, que yo llamaría ahorita en esta fase el orden neoliberal internacional, que ha regido el mundo, sobre todo en el último medio siglo, pero que sus bases nacen del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese orden también se ha desvirtuado en buena parte. La democracia y los derechos humanos han sido utilizados, de hecho, como formas neocoloniales, incluso de injerencia, de ataque, etcétera. Y aún así,
una parte de este discurso y una parte de estas prácticas, incluyendo la ONU, evidentemente también han tenido avances y también han implicado por lo menos ciertas reglas básicas o la posibilidad de apelar a ellas, ¿no? También los derechos humanos en su versión radical y más adaptada, digamos así, a todas las realidades también del sur global, son de alguna manera una utopía, ¿no? Algo que se puede alcanzar y que tiene que tener un sentido local también, ¿no? Bueno, todo eso se tumba. Tanto las versiones alternativas, ¿no? La democracia más radical, los derechos humanos apropiados por los pueblos, etcétera, como la versión global, globalista o liberal clásica, también se tumba con estos discursos, pero no viene sustituida o reemplazada por algo mejor, nuevo, claro, desde abajo, etcétera. Evidentemente no, sino por un orden neoimperial con efectivamente un monarca, con un club de los ricos que supuestamente pagaría, ¿no? Por ejemplo, Milei y hasta Bukele, ¿no? Pero entusiasmados de haber sido invitados ahí, qué bueno que no fue invitado México, ¿no? También sería todo otro debate, otra situación, pero eh, ¿y de dónde encuentran 1.000 millones de dólares para pagar y poder tener, digamos, una membresía permanente ahí? Digamos, sin comentar a detalle todo eso, es un poco lo que otro momento que yo creo que pasaría a la historia, que también está en el título de la columna, estar en la mesa o en el menú, frase ya muy, muy repetida que va a pasar yo creo que a la historia, de Mark Carney, ¿no? El primer ministro de Canadá, en donde de manera muy objetiva, igual no ha dicho nada propiamente nuevo como tal, pero lo ha revelado al mundo y como lo ha estado haciendo Trump de alguna manera, pero para ganar pues nuevamente posiciones para los Estados Unidos, pero bueno, que el orden basado en reglas ya no está, esa mentira de la integración global en donde el comercio es algo buena onda, en que todos tenemos que entrarle y que eso va a llevar a la riqueza colectiva y va a gotear hacia abajo para todos, ¿no? Un poco esa idea, sobre todo muy neoliberal. Por ejemplo, este Carney también ha hablado de una doctrina de potencias medias que si bien no son las que Trump vislumbra como dominadoras de sus esferas de influencia y del mundo, o sea, Rusia, China, sobre todo China y Estados Unidos, en el futuro sí pueden unirse para de alguna manera encontrar con pragmatismo, claro, ya no como antes, pero una posición y una oposición, sobre todo a este nuevo desorden global, la idea de que la nostalgia no es una estrategia, ¿no? Entonces, eso de regresar que propone siempre Trump, ¿no? A ese orden imperial, pues no debería no tiene consistencia y bueno, luego trazó todo un plan para Canadá, etcétera, y entonces, bueno, dijo, por ahora, mejor no ser comidos, ¿no? Tampoco me parece algo positivo, ¿no? En sí, estamos frente a una situación percibida como más apremiante, dramática, ¿no? Entonces, esa alternativa de estar en la mesa o en el menú de por sí representa un degrado, ¿no? Una degradación de ese consenso internacional, pero bueno, se están revelando finalmente cosas que desde la teoría crítica, las izquierdas, los críticos incluso de la globalización neoliberal, hace al menos 30, 40 años se viene diciendo, ¿no? Ujú. Trump lo revela a su manera, impone el poder duro, lo militar. Canadá lo dice de manera más blanda y con metáforas, pero al final estamos llegando a ese punto representativo, es esa idea de la Junta de la Paz, las propuestas y las invasiones concretas o las propuestas de invasión como método de negociación, el arancel como la palabra favorita, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Y eso es básicamente el nuevo orden gangsteril global, ¿no?
Claro. Fabricio, aquí me gustaría finalmente preguntarte y también recordando, tuvimos la oportunidad el año pasado de conversar contigo sobre otra columna tuya, de Cuando el mundo duerme, Gaza, economía de genocidio e hipocresía, precisamente de un libro de Francesca Albanese, quien a mediados de septiembre del 2025, esta relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en territorios palestinos, dijo que el número real de personas fallecidas por este genocidio podría superar los 680,000. Obviamente, pues ella también ha hecho notar que la dificultad de la verificación es precisamente por toda la prohibición a la franja de Gaza, también todo el cerco mediático y lo que ya conocemos. Esto porque sabemos que tú has seguido también muy de cerca todo este tema y ya lo mencionabas, ¿no? Ayer el empresario y político estadounidense Jared Kushner, que además es yerno de Donald Trump, presenta de una manera completamente impune este llamado Nueva Gaza, ¿no? Y vimos aquí también, estábamos en vivo, estas imágenes que sí conmocionan, ¿no? El cómo reunidos estos multimillonarios, estos líderes mundiales, ninguno se pronunció en contra de este horror, de esta impunidad, de esto que deja abierto ya un grado, no sé cómo lo veas tú, Fabricio, pero de ignominia completa, ¿no? Hacia el propio, me parece, género humano, el cómo todavía hoy, ¿no? Y en estos días y estas horas hay niñas, niños que mueren todavía de hambre por las condiciones tan precarias también que están ocurriendo todavía en la franja, periodistas asesinados también en las últimas horas, esta ocupación ilegal, que se discutan todas estas cosas, también el centrar pues la información o el debate público en las enunciaciones de estos líderes y ver, ¿no? Cómo se discute el destino de Gaza, ¿no? En este caso, sí me gustaría, Fabricio, si nos puedes compartir pues tu lectura, ¿no? Esto termina como tal vez la cereza de este pastel de la ignominia que ocurre en Davos. ¿Cómo lo ves tú, Fabricio? No, claro, es la banalidad institucionalizada, digamos que es regreso más descarado de la banalidad del mal, ¿no? Aludiendo al concepto de Hannah Arendt, hablando del nazismo, ¿no? No estamos ya tan lejos de una versión recargada 2.0 y de una reminiscencia de los peores momentos de la historia del siglo XX. Y no es para dramatizar, para crear una idea de pánico, no, es para tratar de movilizar las conciencias con una comparación, ¿no? Que tiene sus límites tal vez, pero que ahí está, incluso al final de la columna, ¿no? Digo aquí, en mi opinión, en la realpolitik, en la historia con H mayúscula, personajes como Trump, su secuaz pro-nazi Peter Thiel, con un enorme poder, ¿no? Fundador de PayPal, o Elon Musk, y toda esta banda, el mismo J.D. Vance, entre otros, se postulan realísticamente a ser recordados al lado de Hitler y Goebbels. Y más allá de la provocación, ¿a qué me refiero? Pues nos enseña Achille Mbembe, el, digamos, filósofo camerunés muy conocido por su ensayo Necropolítica, ¿no? La política de decidir quién vive y quién muere, de dar la muerte desde el poder soberano, ¿no? Un poder soberano que ahora con Donald Trump se ve empoderado militarmente de una manera más brutal, aunque Estados Unidos ha tenido esa política constantemente, pero también en la narrativa y en el descaro y en las modalidades y en la intensidad, estamos en una fase nueva, ¿no? Y ese es un punto. Y lo aplica, por ejemplo, a Venezuela, pero también al caso de Gaza, en que estamos viendo prácticamente un genocidio ocultado por planes de negocios ahí. Es decir, esta gente debería pasar a la historia y quien de alguna forma no se ha opuesto suficientemente a esto, pues la historia tendrá un juicio inclemente, yo creo, y muy duro. Entonces, con eso cierro la columna, pero hay que decir que Mbembe habla también de la época en que las potencias coloniales genocidas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, prácticamente toda Europa, Estados Unidos, entre otras, también lo fue Japón, ¿no? Todas estas potencias
al inicio aplicaban a territorios coloniales, como es considerada Groenlandia, como es considerada Gaza, entre otros, y América Latina por Estados Unidos también, aplicaban una necropolítica. El problema es cuando ya la aplican en casa también, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en Gaza, lo que hemos visto en brutalidades en otras partes del mundo, países que Estados Unidos juzga canallas, siendo él mismo el principal país canalla del sistema mundial ahora. Pero bueno, ahí estamos en la paradoja y en la realidad fake que han creado cuando empieza a aplicarlo en sus propias fronteras. En Minneapolis estamos viendo otra distopía realizada, ¿no? De violencia brutal en contra de la propia población estadounidense, porque ya no se trata simplemente, y tampoco habría ninguna justificación de personas migrantes, digamos así, en condición precaria o sin papeles. Ya es brutalidad contra toda una ciudad conquistada militarmente por una banda que es una banda de camisas negras, prácticamente al estilo de Mussolini cuando ascendió al poder en Italia, que son bandas paramilitarizadas del ICE, ¿no? Control migratorio de ahí, en donde en una semana, fanatizados, se les contrata y son mandados como milicia de Trump, ¿no? La misma milicia que ha tenido y tiene Bolsonaro en Brasil en toda su historia, que se llaman milicias, de hecho, las milicias brasileñas, grupos paramilitarizados en Río de Janeiro. Bueno, ahí estamos viendo eso en el corazón del sistema decadente, capitalista, estadounidense, etcétera. Entonces yo hago ese paralelismo, ya se desplazó del mundo lejano, ¿no? De Oriente Medio, de América Latina, hacia sus propias fronteras. No es algo nuevo, ¿no? Ahí también intentaron un golpe de Estado, ¿no? El ataque al Capitolio, pero ahora es la propia policía, el ICE, los federales, ocupando territorios relativamente pacíficos, en donde no había ninguna problemática, atacando y sitiando, ¿no? Casi estamos a punto de tener ahí en esos territorios una guerra civil. Entonces, bueno, qué situación. Claro. Palestina pues vive eso desde siempre. Hay algunos que justo dicen al mundo que ahora el mundo finalmente está entendiendo qué es ser México. Y Minneapolis y otras ciudades están entendiendo un poco qué es, debidas proporciones guardadas, qué es ser Palestina. Es decir, están siendo atacados por una fuerza de ocupación, ¿no? Digamos, luego la comparación termina ahí, pero el genocidio hay que decir que sigue. Y el número de víctimas, como dice Albanese, no se puede, y esa es la tragedia de tantas personas desaparecidas y fallecidas a lo mejor que hay ahí, porque de una persona muerta que se puede contar y contabilizar y ver, etcétera, posiblemente haya 10 más que no se pueden registrar porque están debajo de escombros, de tanta fue la violencia en esta campaña que sigue. Además, parece que el genocidio acabó como si fuera un periodo cerrado de un trágico año y medio y ya podemos olvidarlo. Y no, no es así. Entonces, esos intentos empresariales ahí son totalmente criminales, ¿no? De crimen internacional, crimen contra la historia, contra la humanidad. Claro. Pues Fabricio, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, tu claridad y finalmente si nos puedes compartir también para nuestra audiencia dónde podemos leerte, seguirte, escucharte. Claro, muchas gracias. Bueno, estoy en la red X, Fabrizio Lorusso, @ en el canal de YouTube, El Trotamundos Político, y bueno, en las columnas en Sin embargo, cada 2 semanas y en medios de diferentes estados. Perfecto, Fabricio. Pues te mandamos un muy fuerte abrazo y ojalá nos permitas también continuar en comunicación porque todavía hay mucho que pensar y hablar. Muchas, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.